Occidente presiona a Rusia. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a las mayores compañías petroleras rusas inmediatamente después de que la Unión Europea adoptara uno de los paquetes de sanciones más duras contra Rusia, en palabras de la jefa de la diplomacia europea. El presidente Donald Trump dijo a la prensa que espera que las tremendas sanciones contra Rusia sean de corta duración. Vamos en breve por todos los detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Las nuevas sanciones estadounidenses y europeas ocurren tras un nuevo ataque masivo ruso con drones y misiles sobre ciudades ucranianas como Kiev. Los bombardeos dejaron al menos 6 muertos, entre ellos 2 niños y 17 heridos. En Jerusalén, y junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el vicepresidente de Estados Unidos elogió lo que llamó el éxito del alto el fuego en Gaza y que dijo conducirá a un futuro mejor en todo Oriente Medio. Y estado de emergencia en Lima y Callao. El gobierno interino peruano declara la medida de excepción por 30 días para contener la criminalidad, la extorsión y el sicariato. Tenemos la historia. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, impuso este miércoles nuevas sanciones al sector energético de Rusia dirigidas a las 2 mayores compañías petroleras del país en respuesta a otro ataque masivo ruso contra Ucrania. La noticia la dio a conocer el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Las sanciones designan a la empresa de sociedad anónima abierta Rosneft Oil Company y a Lukoil, junto con 34 de sus filiales con sede en Rusia, como partes de los esfuerzos para presionar a Rusia a aceptar un alto el fuego. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero del año 2022, Washington ha sancionado a más de 6.000 personas y entidades vinculadas a la maquinaria bélica rusa. El periodista de Deutsche Welle en Washington, José Díaz Briceño, tiene detalles de esta historia ahora mismo. José, saludos. Trump dijo hoy ante la prensa que esperaba que las tremendas sanciones contra Rusia duraran poco. ¿De qué magnitud son estos nuevos castigos a las mayores petroleras rusas? Bien decías, Jenny, ya que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, más de miles de compañías y personas han sido sancionadas y, sin embargo, el anuncio hoy del secretario Bessent asegura que estará enfocado en detener lo que considera es la fuente de financiamiento de buena parte del arsenal bélico de Rusia, asegurando que esto también tendría consecuencias fuertes para lo que dice el Tesoro es una debilitada economía rusa. Es por eso que las autoridades estadounidenses creen que este paquete de sanciones, en coordinación con lo que buscan sean más socios que se unan a ellas, pueda tener un verdadero impacto. Hay que decir, las sanciones y sus implicaciones son que el Departamento del Tesoro congela los bienes que puedan estar en jurisdicción estadounidense, prohíbe a todos hacer negocio con estas compañías y establece potenciales sanciones secundarias a compañías en el extranjero que puedan facilitar transacciones con Rosneft y Lukoil. José, estas sanciones ocurren tras un último masivo nuevo ataque con drones y también tras la suspensión de la cumbre entre Trump y Putin. ¿Es la estrategia acaso del gobierno de Trump para forzar a Vladimir Putin a un alto el fuego en Ucrania? Aquí en Washington se está interpretando estas sanciones como un verdadero giro en la actitud del presidente Trump ante el conflicto en Ucrania. Esto porque esta es la primera ocasión en todo su segundo mandato como presidente que se establecen sanciones. Desde hace 10 meses que tomó control de la Casa Blanca, la administración Trump había hablado de incrementar la presión a Rusia, pero hoy, frente al secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, el presidente Trump dijo que pensaba que ya era tiempo de aplicar estas sanciones y que espera que el presidente Putin entre en razón respecto al tema de Ucrania. También aseguró que una potencial cumbre en Budapest no ocurriría, pues en estos momentos él no sentía que podían llegar a algún lado las conversaciones hacia un cese al fuego. Veremos exactamente lo que ocurre porque el presidente Trump, recordemos, cambia cada semana de opinión respecto a la guerra. Entendemos. José Díaz Briceño, muchas gracias allá en Washington.
Y lo decíamos, las sanciones de los Estados Unidos, las primeras de la administración Trump a las mayores petroleras rusas, ocurren apenas minutos después de que la Unión Europea hiciera lo mismo. En Bruselas, los socios europeos con la oposición de Eslovaquia aprobaba el paquete de sanciones número 19, el más duro, según la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. El nuevo conjunto de medidas determina, entre otras cosas, una reducción en los precios máximos al petróleo ruso que puede ser exportado a terceros países de todo el mundo a un 15% por debajo del valor del mercado, llegando a $47,6 por barril. Bueno, este tope es una iniciativa del G7 destinada a limitar la cantidad de dinero que Rusia obtiene exportando petróleo. Las medidas buscan reducir drásticamente las importaciones de petróleo y gas ruso a Europa. Europa y Estados Unidos aseguran que las nuevas sanciones son una respuesta a la nueva ola de ataques masivos con drones rusos sobre Ucrania. Rusia lanzó durante la noche del martes una serie de ataques aéreos contra varias ciudades ucranianas. Al menos 2 personas murieron cuando un dron impactaba un edificio residencial en el centro de Kiev, la capital, mientras otras 4 perdieron la vida en bombardeos en los alrededores de Kiev. Según las autoridades ucranianas, los ataques tuvieron como objetivo instalaciones de petróleo y gas, lo que provocó cortes de electricidad en varias zonas del país. También se reportaron bombardeos en la región de Zaporizhia. Es para un encuentro de alto nivel tras la negativa de Moscú a aceptar un alto el fuego y congelar la línea del frente. La única posibilidad ahora mismo para que esa reunión entre Trump y Putin sea una realidad pasaría por que se espere de antemano que vaya a haber resultados tangibles. Esto es, un alto el fuego, una congelación de las líneas del frente o algún tipo de acuerdo de paz por territorios, pero en definitiva algo firme, porque Trump ya ha dicho que no quiere perder el tiempo en otra reunión que no lleve a ningún sitio, y el Kremlin también le ha respondido que ellos tampoco quieren perder el tiempo, de lo cual podemos también deducir una triste resolución, una triste realidad, que hasta ahora todos los contactos entre Estados Unidos y Rusia al respecto de Ucrania habrían podido ser prácticamente una pérdida de tiempo. Y en otro asunto de este día, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se encuentra en Israel reunido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Las conversaciones en Jerusalén se centran en reforzar el apoyo al acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado por los Estados Unidos. El acuerdo de alto el fuego ha estado en duda desde el fin de semana, cuando Israel llevaba a cabo una serie de ataques aéreos en represalia al ataque de Hamas contra sus tropas. Vance insistió en que no está en Israel para supervisar el alto el fuego, sino más bien para ayudar a definir lo que viene después. En un gesto de apoyo a la tregua respaldada por Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance se reunió con los líderes israelíes en Jerusalén, donde afirmó que cree que el alto el fuego puede mantenerse y que los planes para poner fin a la guerra finalmente seguirán adelante. Tenemos ante nosotros una tarea muy difícil, no solo en desarmar a Hamas, sino también en reconstruir Gaza y garantizar que Hamas deje de ser una amenaza para nuestros amigos de Israel. Nunca dije que sería fácil, pero soy optimista. Creo que la tregua se mantendrá y que podremos construir un futuro mejor en todo Medio Oriente. Ese optimismo se mantiene a pesar de los nuevos enfrentamientos del fin de semana, cuando 2 soldados israelíes murieron en Gaza, lo que provocó una oleada de ataques aéreos israelíes. El alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, se encuentra ahora en una delicada segunda fase en el marco del plan de paz de 20 puntos del presidente Trump. Mientras, los informes de Washington sugieren una creciente preocupación de la administración Trump por un posible fracaso del acuerdo. Vance minimizó públicamente esos temores, insistiendo en que no está allí para supervisar la tregua, sino para ayudar a Israel a dar forma a lo que vendrá después. Estamos creando un futuro increíble, con una visión completamente nueva de un gobierno civil y la seguridad allí. ¿Quién podría proporcionarla? Una vez más, con Israel encargándose siempre de la seguridad general, así lo hemos discutido. Y creo que tenemos algunas ideas muy buenas sobre cómo proceder. No será fácil, pero creo que es posible. Estados Unidos quiere crear una fuerza de seguridad internacional para mantener la paz en Gaza mientras Israel se retira gradualmente. Pero hay mucha incertidumbre sobre quién participaría en esa misión y enviaría tropas a Gaza y quién gobernaría finalmente el territorio.
Y en medio de esta situación, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó este miércoles que Israel debe permitir que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, por sus siglas, preste ayuda en Gaza. Los jueces también han afirmado que Israel no ha logrado demostrar su acusación de que un número significativo de empleados de la UNRWA son miembros de Hamas, organización considerada terrorista por varios países, entre ellos Alemania. El Tribunal Internacional ha declarado en su fallo que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población civil, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. Israel rechazó como una imposición política las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia. El Ministerio de Exteriores israelí dijo en un comunicado en redes sociales que su país rechaza categóricamente lo que considera una opinión consultativa de la Corte y dijo que este es otro intento de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Para ampliar la perspectiva, conectamos en directo con el jurista argentino, señor Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, quien nos acompaña a esta hora en directo desde Buenos Aires. Señor Ocampo, muy bienvenido, un gusto saludarlo. En primer lugar, ¿es vinculante este dictamen de la Corte Internacional de Justicia que puede o debería cambiar a partir de hoy? No, porque es una decisión que toma a pedido de la Asamblea General de Naciones Unidas, es un asesoramiento, pero es la ley que rige para la Corte de Justicia Internacional, y eso sí puede ser importante en el otro caso que tiene la Corte, que es Sudáfrica contra Israel. La ley está clara, dice claramente lo que hay que hacer. Y en su opinión, señor Ocampo, ¿qué implica este dictamen para el actual proceso de alto el fuego? El tema de la ayuda humanitaria urgente contra el hambre y también de quienes deben administrarla en Gaza son aspectos que, recordemos, también recoge el pacto de Donald Trump entre Israel y Hamas y que también cuenta con el aval de países árabes. Bueno, lo que la Corte dice por unanimidad es que Israel debe garantizar que la gente de Palestina recibe todo lo necesario para vivir, incluyendo comida, cama, hospital. Por 10 votos a 1, una juez de Uganda en contra también dice que Israel tiene que hacer todo lo necesario para que eso ocurra. Y quizás lo más importante, por unanimidad, dice que Israel no puede remover a la población forzosamente. Esto es muy importante por los delitos de genocidio que la acusa Israel, y en la Corte Penal Internacional también tiene casos por la restricción de agua. Así que este fallo tiene importancia por otros fallos. Muy interesante. ¿Y puede este veredicto de hoy complicar aún más la situación legal del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Bueno, la solución para Netanyahu es que en el acuerdo, si hay un acuerdo de paz en Gaza, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede suspender la investigación de la Corte Penal Internacional. Esa es la decisión legal que él tiene. Alternativa es que organice una investigación en Israel mismo, pero eso es más complicado para él. Así que el primer ministro Netanyahu está complicado, depende de protección política, y por eso es un argumento que se debe usar en la negociación. Estados Unidos y Rusia le pueden ofrecer una resolución del Consejo de Seguridad que garantice que el caso se termina. Es una decisión política. Eso puede pasar. Es legal. Sería legal. Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, muchas gracias. El Parlamento israelí, la Knesset, aprobaba este miércoles una propuesta para anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania. El proyecto de ley para aplicar la soberanía y leyes a los territorios que los proponentes denominan Judea y Samaria recibía 25 votos a favor y 24 en contra en una consulta preliminar, según informó la Knesset. Faltarían aún 3 votaciones en el Parlamento para convertir este proyecto en ley. De ser aprobado definitivamente, los territorios mencionados pasarían a ser, citamos textualmente la propuesta, parte inseparable del Estado soberano de Israel. Y vamos ahora con más noticias porque el presidente de Egipto, Abdul Fattah al-Sisi, se encuentra de visita en Bruselas para estrechar relaciones con la Unión Europea, un aliado estratégico en ambas direcciones, porque uno de los primeros resultados de la cumbre es ese acuerdo para un préstamo de 4.000 millones de euros. La financiación comprende préstamos en condiciones favorables para Egipto para la ejecución de un programa de reformas, según indicó la Unión Europea en un comunicado. Bueno, Egipto y la Unión Europea, decíamos, tienen un pacto migratorio por el que el gobierno egipcio recibe una millonaria asistencia en cooperación a cambio.
entre otros asuntos, de frenar la violencia, la ola migratoria al espacio europeo. Egipto y Europa buscan una postura común en el futuro inmediato de Gaza en la posguerra, y hoy el presidente egipcio buscaba también la ayuda de la Unión Europea para reabrir el paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza y permitir el suministro de ayuda humanitaria. Europa y Egipto, dos actores, decíamos, que se necesitan en tiempos de incertidumbre geopolítica, y tenemos en directo desde Bruselas a mi colega, la periodista María García Sornosa, con detalles. María, un gusto saludarte. Y decíamos, nuestro informe, la apuesta de Europa hacia Egipto tiene muchos frentes, y uno de ellos es naturalmente la migración, que Egipto frena actualmente hacia Europa. Y por otro lado, Egipto acude a Europa también, aunque fue garante de un pacto realizado por los Estados Unidos. Y por eso te pregunto en términos concretos, ¿hasta dónde se implicaría Europa en Gaza? Sí, y esta es una de las grandes preguntas, porque los europeos, en tanto que son los principales donantes de ayuda humanitaria y financiera a Palestina y a la autoridad palestina, exigen su lugar en el futuro de Gaza, pero al mismo tiempo reconocen que no son una potencia militar, que no pondrán botas sobre el terreno, y se limitan a ofrecer la misión civil de Rafah para vigilar el cruce entre la Franja y Egipto. Gaza es uno de los principales, si no el principal tema de esta primera cumbre de alto nivel entre la Unión Europea y Egipto, que es un país con mucho poder en la región y con mucha presencia en las negociaciones para el futuro del Oriente Próximo, como vimos en esa cumbre, en esa firma de Sharm el-Sheikh. Básicamente, Bruselas busca en el Cairo un aliado en la región, sobre todo para coordinar la reconstrucción en Gaza, que durará muchos años. También se necesitarán muchos miles de millones de euros, y también en el largo plazo, para no dejar caer, no dejar morir la solución de los dos estados. María García Sornosa, como siempre, un gusto escucharte. Hasta pronto. Están sucediendo muchas cosas también en América Latina. Detalles con mi colega Paco Furio. Bienvenido. Así es, Jenny, gracias. Bolivia da un giro con el nuevo gobierno de Rodrigo Paz tras casi 20 años en el poder del movimiento al socialismo de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce. Muchos esperan que la nueva administración impulse una recuperación económica y estabilidad, aunque también enfrentará importantes retos. La llegada al poder del nuevo mandatario genera expectativas tanto a nivel internacional como nacional, especialmente entre los productores de coca. La cosecha de las hojas de coca requiere mucho trabajo manual. El cultivo de estos arbustos tiene una tradición centenaria aquí en Bolivia. El expresidente Evo Morales, aquí en una imagen gigante en la pared, marcó la política boliviana durante 2 décadas. A pesar de la compleja situación económica y política del país entre los cultivadores de coca, Morales tiene buena reputación, ya que siempre ha defendido sus intereses. Fue además el primer jefe de Estado indígena. Por eso los cultivadores de coca ven el resultado de las elecciones con sentimientos encontrados. Pero ahora con eso nosotros hemos visto cómo es la derecha, cómo maneja. Entonces no tenemos miedo, ningún miedo para quien sea que entre el gobierno. Nosotros vamos a hacer respetar nuestros derechos. Si no respetan nuestros derechos, nosotros nos vamos a hacer respetar en las calles. Aquí, en la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, el cultivo de hojas de coca es un factor económico relevante. Este mercado es un importante centro de distribución. Bolivia permite el cultivo y la venta de coca, pero las superficies para sembrar están reguladas. Tras las elecciones en el país, algunos tienen esperanzas de que la economía vuelva a repuntar. De la segunda vuelta, la gente en sí está desesperado para saber qué va a pasar realmente y cómo va a ser, ¿no? Pero a ver, veremos y esperemos que se mantenga la economía, porque estamos viendo mucho el tema de la gasolina, por ejemplo, mucha escasez. El combustible es caro y escaso. Mucha gente vive de ayudas sociales. Al nuevo gobierno del centrista Rodrigo Paz le esperan grandes retos. El mandatario ha prometido un capitalismo para todos. Tras un mes de protestas en Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, anunció este miércoles el cese del paro nacional. Según dijo en un comunicado, lo hicieron debido a la brutal represión ordenada por el gobierno de Daniel Noboa, que dejó al menos 2 muertos y una decena de heridos. La CONAIE había convocado a la huelga nacional luego de que el presidente Noboa pusiera fin a una subvención para el diésel. La CONAIE exigía el levantamiento de la medida que provocó un aumento del precio de los combustibles y que aseguran afecta directamente a los sectores más pobres de Ecuador. El pasado 13 de septiembre, el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel en Ecuador, fijando su precio en $2,8 por galón.
alegando que busca ordenar las finanzas públicas y redistribuir los fondos ahorrados en programas sociales y compensaciones para sectores afectados, como transporte, agricultura y familias de bajos ingresos. Dejamos la economía. Más noticias, Jenny. Más noticias en todas partes, Paco, porque el ejército de los Estados Unidos realizó su primer ataque en el Pacífico frente a las costas de Colombia el martes por la noche contra una supuesta embarcación relacionada con el narcotráfico, algo que da por hecho la administración Trump. La operación, que se ejecutó en aguas internacionales, dejó al menos 2 muertos y fue anunciada por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Los 7 ataques anteriores habían sido en el Caribe, con un saldo mínimo de 34 muertos. El operativo anunciado hoy frente a las costas de Colombia se da en un momento de tensión entre Bogotá y Washington después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico. El gobierno interino de Perú declaró el estado de emergencia en la capital Lima y en el vecino puerto del Callao como el objetivo de frenar la creciente ola de violencia y extorsiones atribuidas al crimen organizado. La medida, que permite al Ejecutivo peruano militarizar las calles y restringir derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, afectará a más de 10 millones de personas. Durante el estado de emergencia, el gobierno va a poder disponer de las Fuerzas Armadas que patrullen la ciudad y colaboren con la Policía Nacional en las labores de seguridad y mantenimiento del orden público. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. El presidente interino de Perú, José Gerí, declaró este martes el estado de emergencia en la capital Lima y en el vecino puerto de Callao, con el objetivo de contener la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. El estado de emergencia permite al Ejecutivo restringir o suspender ciertos derechos como la libertad de reunión y de tránsito. Con la violencia en aumento, las denuncias de extorsión se multiplicaron en los últimos años, con Lima a la cabeza, según datos oficiales. Las muertes de conductores y empresarios del transporte a manos de sicarios también han crecido, de acuerdo con el principal gremio del sector, que agrupa a compañías de la capital y del puerto de Callao. El auge de la violencia y la inseguridad ha coincidido con un nuevo ciclo de protestas lideradas por jóvenes de la generación Z que desde mediados de año reclaman cambios estructurales y el fin de la clase política tradicional. Impulsadas por el descontento social y la crisis económica, estas movilizaciones precipitaron la caída de la exmandataria Dina Boluarte y abrieron el camino a la llegada al poder de José Gerí, quien asumió el 10 de octubre como presidente interino hasta los comicios previstos para abril de 2026. Y en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe celebró su absolución en una causa por los sobornos, mientras que el actual mandatario Gustavo Petro llamaba a la ciudadanía a juntar firmas este viernes contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Según el fallo, en segunda instancia no se acreditó directa ni indirectamente que Uribe hubiese instigado el delito de soborno. Tras la absolución, Uribe dijo que la justicia tiene que estar por encima de la política. Petro llamaba a una concentración este viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con el fin de juntar firmas, decíamos, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y es noticia que en Europa el Museo del Louvre de París reabrió sus puertas 3 días después del espectacular e insólito robo sacudiera la capital de Francia, y el llamado robo de la década suscitó una ola de críticas al actual gobierno sobre las medidas de seguridad del museo y sobre cómo los ladrones lograron hacerse con joyas valoradas en aproximadamente 90 millones de euros. El incidente ha reavivado la cuestión sobre la seguridad de los museos de toda Francia. Aquí tuvo lugar el robo. El domingo por la mañana, unos ladrones disfrazados de obreros utilizaron una plataforma elevadora para subir al balcón del segundo piso. Tras la ventana se halla la Galería de Apolo, que alberga las joyas de la corona francesa. En unos minutos, los ladrones lograron robar varias piezas de gran valor de la historia de Francia.
como este collar de diamantes y esmeraldas. Se estima que el valor de las joyas robadas ronda los 88 millones de euros. Pero según las autoridades, su valor histórico no puede valorarse en dinero. El robo ha sacado a relucir las deficiencias en las medidas de seguridad, tal y como reconoció su directora. En cuanto a nuestros puntos débiles, no fuimos capaces de detectar la llegada de los ladrones con la suficiente antelación. Las deficiencias en la protección de nuestro perímetro ya se conocen y se han identificado. Contamos con una infraestructura obsoleta que no permite el uso de equipos modernos de videovigilancia. También tenemos graves problemas con la instalación de sistemas de seguridad en algunas zonas del museo. La directora del museo y el ministro de Cultura francés también pidieron la apertura de una comisaría de policía dentro del museo, que alberga muchos otros objetos de valor incalculable. A pesar de la conmoción, el museo volvió a reabrir sus puertas, mientras continúa la búsqueda de los ladrones. La policía busca a 4 sospechosos y está examinando las huellas en el lugar del robo. Y mientras tanto, Internet está repleto de referencias al robo del año. Estos artículos, publicados en un sitio web de compraventa de segunda mano, llevan por título «Las joyas de mi abuela». El otro, encontrado en un contenedor junto al Louvre. Es un robo que ha provocado sensación en todo el mundo, mientras las fuerzas de seguridad intentan recuperar las joyas robadas. El Parlamento Europeo ha otorgado su máximo galardón en materia de derechos humanos, el premio Sájarov a la libertad de conciencia, a 2 periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia. Vamos por las imágenes. Se trata de Misia Amaglolevi, destacada periodista georgiana, cofundadora de 2 medios independientes, quien fue condenada en agosto a 2 años de prisión en Georgia por, según la Fiscalía georgiana, abofetear a un policía durante una protesta. El segundo galardonado es Andrzej Posofut, periodista polaco-bielorruso que cumple actualmente una condena, según la Fiscalía bielorrusa, de 8 años de cárcel, que acusa de socavar la seguridad nacional e incitar al odio por sus reportajes críticos hacia el régimen bielorruso. Son 2 colegas que reciben el premio Sájarov de Europa. Aquí nos despedimos. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto acompañarlos y hasta pronto.